Muy bien, bueno, nuevamente buenos días a todos y a todas, por si todavía no reconocen las caras. Yo soy Juan Pablo o Juanpi y tengo la responsabilidad de darles oficialmente la bienvenida a las actividades prácticas de farmacoquímica 1, ¿sí? Perdón, voy a admitir a alguien más. Decía a farmacoquímica 1 y en mi primer año como docente universitario dicté farmacoquímica, pero en realidad la farmacoquímica 2. Y en base a una experiencia que tuve ese año, trato todos los años de verificar una hipótesis que me planteé. Y para hacerlo suelo comenzar mis clases haciendo la pregunta de qué van a aprender o qué vamos a aprender en farmacoquímica. Y durante estos 3 años tan mal no me ha ido porque en su mayoría las reacciones que recibo son de este estilo. ¿Sí? Literalmente llegué a escuchar no sé qué estoy haciendo acá. Pero por el contrario, cuando hago la misma pregunta, pero ahora sobre alguna de las otras 5 asignaturas que tienen también durante el 4º año de farmacia, la tienen clarísima, ¿sí? Todos saben qué responder. Y creo que en parte porque ya sus nombres son más que nada intuitivos, ¿no? Entonces, este año no va a ser la excepción, por más que estemos en la virtualidad, y lamentablemente no voy a poder ver sus expresiones faciales, a ver si reaccionan así, pero les propongo que abran nuevamente el Poller y completen la siguiente frase que van a ver aquí, con una sola palabra, ¿sí? Si tienen más de una opción, pueden mandarlas todas, porque una vez que las envíen se les habilitará nuevamente la posibilidad, ¿no? de escribir otra opción, pero que sean una única palabra, sean lo más concisos posibles. No agreguen de, no agreguen y, no agreguen la, ¿sí? Entonces después, al final, vamos a poder verificar cuáles son esos temas que creen que vamos a tocar durante esta materia o qué van a aprender cuando termine la farmacoquímica 1 o la farmacoquímica 2 después, ¿sí? No les voy a ir adelantando cuáles son los resultados porque si no después se pueden empezar a copiar. Quiero que sean completamente sinceros, ¿sí? Y otra cosita, es totalmente anónimo, o sea, no nos va a aparecer después cuando active las respuestas quién dijo qué cosa, así que si quieren decir no sé, ni idea, nada, están totalmente habilitados a hacerlo, ¿sí? Vamos a esperar un ratito. ¿Quedó más o menos claro la consigna? Profe, ya Sí, la ha habilitado porque me dice que está bloqueado o algo así, ¿puede ser? perdón, No. sí, lo tenía pensado para darles todas las consignas de que no agreguen todas las Ah, palabras. bien. Ahí ya debería Gracias. estar. Gracias por avisarme porque me habéis olvidado. Sí, entonces, no, si quieren decir de los pingüinos y los elefantes, no hace falta que escriban de ni y porque va a contar cada una de las palabras, ¿sí? Sean bien concretos. No creo que alguien vaya a escribir pingüinos y elefantes, pero bueno. No Son acá puedo, abajo. profe. No sé ¿No les si... activa? No. Para responder, profe. No, profe, yo tampoco lo tengo activado. Ah, Paciencia. Sí, lo tengo, no lo tengo. ahora sí, ¿no? Ahora Fíjense. sí. Bien. Dale, sí, ahora sí. Tu madre. Alguien queda el micrófono abierto. Cuidado. Cerramos los Ven que le dijimos micrófonos. que los micrófonos por ahí son delatan. Después esto sale todo en YouTube y todas esas cosas. Esto está grabando, no sé, digamos. Espero que lo Está terminen amando grabando. al Poleb y no sea esa la reacción de acá hasta el Después final. están las filtraciones esas, ¿viste? Polev y la... Bien, acá abajo van a ver que va a ir subiendo el número de respuestas. Somos 57 menos 3, seríamos unos 54 respuestas por lo menos. Que esperaré. Pero recuerden que pueden responder más de una vez, ¿sí? Para los que se unieron mientras la clase estaba empezada, después al final voy a activar nuevamente
Ahí Rocío pregunta si una sola palabra. En realidad, sí, tenés que ir escribiendo de una palabra por vez, pero podés escribir varias palabres. O sea, escribís una palabra, le das enter, después escribís otra, es como que podés escribir varias veces, de a una vez, varias palabras, digamos. ¿Se entiende? Exacto. Ok, bien, genial. Voy a esperar que lleguen por lo menos 50. Bueno, están muy activos, están. Me gusta, me gusta. Okay, llegamos a 70 y corto. Ahí estamos. Listo, no se va a poder responder más. Gracias, y vamos a ver qué dio esto. Muy bien. Bueno, como verán, esto es una nube de palabras, ¿no? Entonces la idea de la nube de palabras es que aquellas que figuran más grandes son aquellas que obtuvieron más respuestas. Acá, bueno, hay una diferencia porque eso no lo tiene en cuenta entre si es plural o si en este caso no tiene tilde y está así. Pero bueno, claramente han destacado estructuras y fármacos, lo cual me alegra, aunque va en contra de mi hipótesis. Bueno, la palabra química, creo que también por parte del nombre, y después vemos que hay un montón de alternativas, ¿sí? Bastante variadas, ¿ok? Pero entonces tratemos de entender juntos exactamente qué es la farmacoquímica, porque no está mal que hayan destacado fármacos y estructuras. De hecho son dos de las palabras que esperaba que aparezcan más, pero también hay otras dos muy importantes que no están tan destacadas acá, ¿sí? Entonces, para tratar de explicar esto, y teniendo en cuenta esto que les conté anteriormente, de que tienen muy en claro para qué son las otras 5 materias, vamos a ir desarrollando un poco por qué estas 6 asignaturas están puestas juntas en cuarto año, ¿sí? Entonces, una de las materias más fáciles de saber qué es lo que vamos a aprender es la farmacología, ¿no? Básicamente porque aprenderemos cuál es la acción principal de las distintas familias terapéuticas, ¿sí? Opioides, AINES, glucocorticoides, benzodiazepinas, etc. Pero sabemos muy bien que a un fármaco aislado no lo podemos administrar a un paciente. Y es ahí en donde entra en juego el segundo protagonista, que es la farmacotecnia, en la cual aprenderán a producir las distintas formas farmacéuticas capaces de vehiculizar esos fármacos con esa acción específica que aprendieron en farmacología, ¿sí? Ahora bien, esos medicamentos que produzcan en farmacotecnia, perdón, lamento informarles que no los van a poder salir a vender y no los deberían utilizar. ¿Por qué? Porque básicamente no han superado los controles de calidad que aseguran que sean aptos para su uso, ¿sí? Durante el análisis farmacéutico aprenderán muchas de esas técnicas y procedimientos destinados a controlar la calidad tanto de los protocolos como de las materias primas y de los productos finales, es decir, de los medicamentos. Entonces, ahora sí, vehiculicé el fármaco con una acción específica en una forma farmacéutica apropiada que pasó todos los controles de calidad. Entonces, ese medicamento está listo para ser prescripto, dispensado y administrado, ¿sí? En farmacoterapia se centrarán en la relación entre paciente, fármaco, medicamento, considerando, por ejemplo, entre otras cosas, qué pasa si es un anciano, qué pasa si es un niño, qué pasa si tienen problemas hepáticos o si tienen problemas cardíacos, ¿bien? Y finalmente llega nuevamente el inspector, pero esta vez no para estudiar la calidad necesariamente, sino para estudiar y evaluar el comportamiento de esos fármacos y medicamentos en la sociedad, es decir, cómo utiliza la gente dichos medicamentos que están en el mercado, ¿bien? Entonces, en la salud pública ustedes adquirirán las herramientas para realizar estudios fármaco-epidemiológicos y ya no para evaluar el medicamento en un único paciente en particular, sino en la sociedad en general, ¿bien?
Y entonces la peli está bastante bien contada hasta acá, ¿no? O sea, haría falta incluir un sexto personaje en esta historia. Bueno, la respuesta es claramente sí, si no, no estaríamos acá. Sin duda es que es necesario porque la farmacoquímica nos ayudará a comprender por qué ese fármaco que recorrerá luego todo ese camino que les mostré y que les conté anteriormente, tiene la capacidad de hacerlo, ¿sí? Además, la farmacoquímica nos ayuda a responder la pregunta de por qué con esa estructura en particular tiene ese efecto terapéutico y tiene esas propiedades físico-químicas que gobernarán luego su comportamiento en el organismo humano, ¿sí? Esperen que voy a aceptar a alguien y ahora continúo, ¿sí? Entonces, comencemos a modificar juntos ese chip que tenemos que cambiar para pensar acerca de la farmacoquímica. A partir de ahora, cada vez que vean una estructura química, ya no la deberán pensar como una molécula aislada, ¿sí? Sino como un potencial fármaco. Y eso cambia completamente la visión. Porque dicha estructura ya no es una mera combinación de carbonos, hidrógenos, nitrógenos y oxígenos, sino que va a ser la responsable de conferirle a ese fármaco propiedades físico-químicas determinadas y la capacidad de tener un efecto terapéutico o adverso en particular. Y como acabo de intentar hacerles notar, no las podemos pensar como características aisladas, sino estrechamente relacionadas entre sí. Y esta relación es la base de la farmacoquímica, o también conocida como química medicinal, ¿sí? Si se setean eso en la cabeza, ¿sí? De entrada, estoy seguro que les va a ir muy bien al transcurso de la asignatura y hasta creo que les va a terminar gustando más de lo que hoy piensan que les gusta, ¿sí? Entonces ahora sí comencemos a centrarnos en el seminario de hoy, que bueno, el título es Ionización de fármacos, y que la mayoría de ustedes debe haber visto la guía, seguramente todos los que aquí presentes han resuelto los ejercicios y habrán visto que básicamente son ejercicios de ácido-base. Y nuevamente, yendo a mi experiencia como profe, pero también como alumno, sé que hay dos grandes grupos de estudiantes, dos grandes reacciones al ver que nuevamente vamos a ver ácido-base. La primera están aquellos que van a festejar porque dicen, genial, lo veo desde el cursillo de ingreso, o sea que nada, tengo 2 clases porque la que viene está relacionada con esta, que ya sé todo, no tengo ni que estudiar, listo, me saco un problema de encima. Y por otro lado, que bueno, yo me siento un poco más identificado acá, porque nerd siempre, están los que dicen, uff, otra vez este tema, ¿cuántas veces lo vamos a ver en el transcurso de la carrera? Bueno, tratando de llegar a un punto medio entre ambas reacciones, es que les hice la introducción anterior. Este año, o en farmacoquímica en particular, vamos a ver propiedades ácido-base, pero ya no de estas moléculas aisladas, como vinieron haciendo hasta ahora, sino pensándolas como que son fármacos, ¿sí? Entonces ya va a haber otras cuestiones que tener en cuenta relacionadas con las fases farmacéutica, farmacocinética y farmacodinámica del fármaco, y principalmente teniendo en cuenta que ese fármaco o esa estructura química ahora va a ser administrada en una persona, ¿sí? Y que esa persona tiene distintos compartimientos biológicos que pueden modificar notoriamente las características de ese fármaco, sobre todo si el mismo presenta grupos ácidos o básicos. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, siempre que tengamos que resolver un ejercicio de ácido-base en este seminario, no tienen que pensar en las moléculas como meras moléculas, sino como fármacos, ¿sí? Siempre tengan presente, pueden pensar en sí mismos, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo me administro ese fármaco? ¿Ok? Entonces, los objetivos básicamente de este seminario es, bueno, recordar un poco algunas cuestiones estructurales relacionadas al comportamiento ácido-base de las moléculas, pero particularmente vamos a trabajar siempre con fármacos, como les decía. Vamos a repasar un poco el concepto del pKa, pero
como les comentaba recién, la finalidad es terminar relacionando esa estructura química que le da ciertas propiedades ácido-base con esa propiedad que acabo de mencionar, pero también con un efecto terapéutico específico. ¿Sí? Más hacia el final vamos a llegar a un ejemplo bien específico. ¿Sí? Entonces, vamos a ir desde lo más teórico, digamos, con una primera parte donde vamos a hablar de grupos funcionales y pKa. Vamos a ir un poco más prácticos, ¿sí? Haciendo algunos cálculos de porcentajes de ionización, para finalizar con un caso real, ¿sí? Vamos a analizar el comportamiento de los anestésicos locales en el organismo. ¿Ok? Espero no haber hablado muy rápido porque es algo que me caracteriza, pero bueno, vamos a empezar con la primera parte, que es la de grupos funcionales y pKa. Ustedes se acordarán que hay 3 definiciones para cada uno de ellos. Una que involucraba a los protones, otra que involucraba a los electrones y otra que involucraba al agua, ¿sí? Entonces decíamos que un ácido era toda aquella sustancia que tenía la capacidad de liberar protones, que era una sustancia capaz de aceptar un par de electrones, o que en solución acuosa tenían la capacidad de generar iones hidrógenos, ¿sí? Como ven, ninguna de ellas es totalmente excluyente, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta porque hay algunas excepciones en las que no necesariamente las tres definiciones se adaptan a esa estructura. De la misma forma, podíamos hablar de las bases, con que eran sustancias capaces de aceptar un protón, sustancias capaces de donar pares electrónicos, o aquellas sustancias que en solución acuosa generaban iones hidroxilo. Con respecto a esas últimas definiciones, para ambos surgían 2 constantes importantes, que eran la constante ácida y la constante básica, o mejor dicho, constante de disociación ácida o básica, bueno, que las definíamos de esa manera. ¿Por qué era importante esto? Porque estas constantes surgen del equilibrio de disociación en solución acuosa, ¿sí? Las 2 primeras ecuaciones no tienen involucrado el agua, la última sí, o sea que es esta la ecuación que se tiene que plantear en caso de que se le pida, bueno, plantee el equilibrio correspondiente a esta constante ácido, constante básica, según lo que se solicite. Y como habíamos visto, la mayoría de los fármacos eran ácidos o bases bastante débiles, por lo tanto, sus constantes ácidas o básicas siempre eran menores que 1. Eso hacía que trabajemos con números como, no sé, 5,48 por 10 a la menos 4, que por ahí no es tan fácil a la hora de comunicar, y por eso es que surgen otros parámetros como son el pKa y el pKb, que lo que hace es justamente permitirnos trabajar con números más fáciles de mencionar, de comunicar entre las personas, ¿sí? En lugar de estar diciendo números como el que acabo de decir, trabajar con, bueno, pKa 5, pKa 4,8, etcétera, es mucho más sencillo. Acá simplemente está escrito exactamente lo mismo que vimos antes, el equilibrio de disociación de una especie ácida en solución acuosa con su Ka y su pKa correspondiente. Lo que también veíamos en clase era que todo ácido, en este caso, está asociado, cuando se disocia, genera en esa solución su base conjugada, ¿bien? Entonces, si es una base conjugada, tiene también características básicas, por lo tanto, en solución acuosa, tiene la capacidad de ganar protones y generar iones hidroxilo, ¿sí? A esta combinación se lo llama par conjugado, el mismo ejemplo se puede plantear con las bases, y como base que es, tiene asociada una K básica y un pKb también. ¿Por qué introducíamos esto de los pares conjugados? Porque después también se cumplía esta ecuación donde decía que la suma de la K ácida y la K básica de un par conjugado es igual al pKwater, que a 25 grados centígrados era igual a 14. Esto nos servía porque, bueno, si hay alguien de la comisión 13, se acordará que di un ejemplo de
con kilos, decía, si les dicen, decime ya mismo quién es más pesado y le dan una unidad en toneladas, otra en kilogramos y otra en miligramos, no es tan fácil de comparar, ¿bien? Acá pasa lo mismo, si te dan un pK, un pKb, generalmente, o sea, lo ideal es llevar todo a la misma unidad, ¿sí? Llevarlo todo a pK o llevarlo todo a pKb para hacer las comparaciones, ¿bien? Por último, K y KB, ¿qué significan o qué información nos da además de expresarnos ese equilibrio? Bueno, son una medida de la fuerza ácida o básica respectivamente de los compuestos químicos, ¿sí? ¿Qué significa que una constante de equilibrio sea más grande? Significa que ese equilibrio, por ejemplo, en este caso, está desplazado hacia los productos, hacia la derecha, ¿bien? Entonces, mientras más grande sea el valor de esa constante, mayor será la fuerza, en este caso, de este ácido. ¿Por qué? Porque si recordamos la definición, era una sustancia capaz de generar protones o hidróneos en solución acuosa, ¿bien? Entonces, más ácido significa más capacidad de generar iones hidróneo en solución acuosa. Bien, lo mismo se cumple para las bases. Mientras más grande este valor, más desplazamiento hacia la derecha, más cantidad de hidroxilos generados en esa situación, en esa solución. Bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora la primera pregunta. Dados los compuestos S con pKa S igual a 8 y el compuesto R con pKa R igual a 5, ¿qué pueden concluir respecto a su fuerza ácida? Esto no lo respondan en el chat, porfa, respóndanlo en el poller, ¿sí? Ahora voy a chequear si hay alguna pregunta. Faltaría alguna musiquita de fondo quizás. Ah, bueno, no sé si ustedes lo están viendo, supongo que sí, que hay un timer ahí abajo, así que hay 2 minutos para responder cada una de estas preguntas. Si veo que la cantidad de respuestas son poquitas, lo puedo frenar, no se preocupen. Y estén atentos que no pueden cambiar la solución, la respuesta, así que ahí lo detuve porque no llego a ver cuántos alumnos hay conectados. Si alguien me dice, si alguien puede ver qué cantidad somos. Ok, me dice que somos 42, supongo que... Ok. Sin contarnos a los 3 profes, supongo, así que seremos 39 respuestas. No creo que los profes estén respondiendo, por favor. Bueno, seguimos así, ¿ok? Entonces, vamos a ver los resultados. Bueno, vamos bien. Acá lo que pueden ver en pantalla es justamente la opción que está marcada más fuerte, era la opción verdadera, y vemos que la mayoría puso que no puede concluir con esos datos. Sin embargo, más de la mitad de las respuestas fueron incorrectas.
Sí, algunos se quedaron con así es, alguno puso también que era más básica, pero acá el tema era justamente ver si estaban atentos que en ningún momento le estamos dando ni una estructura química, ni les estoy diciendo si son compuestos que de antemano eran ácidos o eran básicos, ¿sí? Entonces, simplemente con un número, ustedes no pueden saber absolutamente nada de las características ácidas o básicas de los compuestos. De hecho, vimos en el ejemplo antes de la pregunta que cada sustancia tiene asociado su par conjugado, ¿bien? Entonces, tranquilamente, se les puede estar dando el pKa de la base conjugada de un ácido, o se les puede, no, perdón, en ese caso no, se les puede estar dando, así sería el pKa del ácido conjugado de una base, ¿bien? Entonces, bueno, no, solamente con un número no pueden llegar a ninguna conclusión, ¿sí? Y esa es la idea de la farmacoquímica, que estudiemos relaciones entre la estructura química, las propiedades y las actividades biológicas de los fármacos, ¿bien? Entonces, para llegar a esas conclusiones, no podemos solamente quedarnos con un valor de pKa, ¿bien? Ahí, vi que la segunda respuesta más común tenía que ver con que, bueno, a ver, un pKa más chico, entonces seguramente que son ácidos. Bueno, no, de nuevo, eso no es necesariamente así. Puede ser un pKa chico para una base muy débil, bueno, ya lo vamos a ir viendo. Pero lo importante que quiero que quede claro de esta pregunta es que solamente con valores de pKa o pKb, ustedes no pueden sacar ninguna conclusión, ¿bien? Entonces, sí ustedes pueden llegar a sacar conclusiones y logran reconocer en esos fármacos o en estas estructuras que se les asignen los grupos funcionales ácidos o básicos respectivamente. Estos 10 que tienen en pantalla son los 10 que trabajábamos en clases en uno de los primeros ejercicios, que acá ya los agrupé entre grupos ácidos y grupos básicos. Entonces tenemos el tan fácil de reconocer grupo carboxilo, ¿sí? Asociado a todos los ácidos carboxílicos, claramente un grupo ácido. Después también tenemos a los fenoles y a los tiofenoles que habíamos visto, que en comparación a los alcoholes o a los tioles alifáticos, o sea que no tengan un anillo aromático asociado, estos son mucho más ácidos porque al quedar con una carga negativa por perder este protón, esas cargas negativas logran resonar en estos anillos. Después tenemos acá al ladito las N-arilsulfonamidas o las amidas, que uno cuando ve esos nitrógenos uno puede llegar a confundirse con que son aminas, pero hay que tener en cuenta algo similar a lo que dije recién. Cuando pierdan ese protón y quedan con carga negativa, esa carga negativa lo logran resonar tanto en este caso en el anillo aromático como en este grupo que tiene asociado, ¿bien? Y las amidas ocurre algo similar. Pierden ese protón, quedan con carga negativa, resuenan esa carga en el carbonilo que tienen a su lado. Algo que siempre me gustaba recalcar en las clases, que piensen que las amidas tampoco, en términos generales, son grupos ácidos demasiado fuertes, y la forma en que tenían de darse cuenta de eso, de que no tiene tanta relevancia a nivel anatómico, fisiológico, es que nuestras proteínas son cadenas que están unidas justamente por todos enlaces amida. Entonces imagínense el caos que sería tener todas cargas negativas en nuestras proteínas, ¿sí? No sería algo viable. Por el otro lado tenemos las bases. Aquí tenemos las aminas alifáticas, al nivel del ácido carboxílico, muy fáciles de identificar, todas ellas con propiedades básicas, ¿sí? Es decir, capaces de aceptar protones o ceder electrones. También habíamos visto que a diferencia de las aminas aromáticas, las aminas alifáticas eran bases mucho más fuertes, porque acá en este estado neutro, ese nitrógeno es capaz de resonar los electrones también en este anillo, ¿sí? Entonces esos electrones están menos disponibles para ser compartidos, es decir, no tienen tanta capacidad de atraer o de captar un protón. Por lo tanto, son aminas son bases mucho más débiles que las alifáticas.
En contraposición tenemos después el grupo de las amidinas que tienen un carácter básico un poco más elevado, justamente de nuevo por la capacidad de resonar esa carga que termina adquiriendo. Bueno, vamos a ver entonces ahora qué sucede con esta pregunta. De nuevo van a tener 2 minutos y ahora me voy a fijar en el chat si hay alguna duda. Claro, Milagros, en general las aminas van a ser básicas, pero como ahí también te respondió Alfredo, va a depender de con qué están acompañadas, si no les termina confiriendo un carácter ácido. Como veíamos antes en las eniaril sulfonamidas, tenía todo un grupo carbonilo y un grupo em, sulfonilo a su lado, entonces tenía muchísima capacidad, digamos, para resonar esa carga negativa que pierde, ¿bien? En cambio, una amina clásica, con, no sé, un grupo metilo asociado, claramente pierde perdón, no tiene ningún tipo de capacidad de bancar esa carga negativa en caso de que pierda un protón. Digamos que el término general, como dice ahí, las aminas son básicas, entonces vos pensás siempre en eso, pero bueno, fíjate después si están asociadas o no a otro grupo funcional, como en este caso, si tiene un carbonilo al lado serán amidas, entonces posiblemente ya las propiedades ácido-básicas ya cambian. Si tiene un grupo sulfo y un grupo aromático a su lado, de nuevo son sulfonamidas, entonces ya dejan de ser aminas convencionales. No, Lucía, no se puede cambiar la respuesta. Se podría si yo los habilitara, pero ya lo armé así. Bueno, Mayra, en ese caso creo que deberías la respuesta anterior. ¿Cómo es? Deberías actualizar. Si querés te doy un coso, un segundito más. Deberías actualizar la aplicación. Debería pasarte solo, pero bueno, puede que ese sea el tema. Avísame si se solucionó, si no, continúo. O sea que el nitrógeno se forma en todo protón. Bien. Bueno, yo por lo que veo la mayoría Fiamma pudo responder, así que quizás haya algún temita con el tuyo. Fíjate de salir y volver a entrar. Yo voy a seguir así no se hace muy largo. ¿Sale? Bueno, muy bien. La trampa en si bien la pregunta era muy parecida a la anterior, justamente es que yo les estoy indicando acá que eran compuestos ácidos, ¿sí? Entonces todos los que respondieron que no pueden concluir, en realidad ahora sí, porque les estamos aclarando, los dos compuestos son ácidos. No estaban viendo ninguna estructura, pero sí estaba explícito en este caso. Entonces, bueno, claramente no podía ser una base más fuerte, y vamos a ver por qué esa era la respuesta correcta. Las formas de verlo es justamente comparando los valores de pKa o de K-ácido, ¿sí? Un ácido será más fuerte, tendrá mayor carácter ácido, cuanto menor sea su pKa, porque eso implica que su K-ácida va a ser mayor. Y como veíamos antes, el equilibrio va a estar más desplazado hacia la generación de protones. Entonces está claro, cuando se les especifica si son especies ácidas o básicas, ya pueden llegar a concluir. Y bueno, ni hablar si se les da una estructura química, ¿vale? Vamos a ver entonces qué pasa con la siguiente pregunta.
Recuerden a los que dicen que les sale bloqueada es que después de 2 minutos se bloquea. Bien, siguen teniendo el problema las chicas esas que no se actualizan. Milagros, Mayra. Genial. Bueno, esperamos un resto más. Mayra, ¿va a importar en vos? Porque si tocas cualquiera, seguro va a haber respondido mal o no. Quizás tenés suerte, pero bueno, no debería pasar, debería cambiarte inmediatamente y permitirte responder. Bueno, ahora ya pasaron los 2 minutos, así que la pregunta está bloqueada. Vamos a ver la respuesta. Bueno, muy bien. De nuevo, hubo algunos que pusieron no puedo concluir. Como ven en el enunciado, dice dadas las bases. Entonces ya les estamos diciendo que ambas son compuestos básicos. Entonces ahora lo que había que hacer simplemente era comparar la basicidad con los valores de pKa. La respuesta correcta era que H era una base más débil que X, y había diferentes formas de verlo. Uno lo puede comparar ya simplemente con los valores de pKa y haciendo el pensamiento inverso al que hace para los ácidos, diciendo, bueno, el que tenga el pKa más grande, siendo bases, va a ser la base más fuerte. Pero si no, para seguir con el mismo pensamiento que hacíamos antes, calculamos el pKb de cada sustancia haciendo 14 menos pKa, ¿sí? Si se acuerdan, la formulita que vimos en la segunda diapositiva. De esa forma entonces tenemos el pKb de H, que es 10, y el pKb de X, que es 7, y podemos también con eso saber cuáles son las KB de cada uno, y entonces decir que la basicidad en este caso de X es mayor que la de H porque el KB es mayor y su pKb menor. Bueno, si no hay dudas hasta ahora, veo que la mayoría respondió bien, así que eso está bueno. Vamos a seguir con lo siguiente. El siguiente ejercicio, o uno de los ejercicios que tenían en la guía también, era el que tenían que buscar estructuras químicas y ordenarlos por orden, no me acuerdo si era creciente o decreciente de acidez. Lo que decidimos hacer acá es agruparlos a su vez en 3 grupos diferentes, y entonces lo que están viendo en pantalla son estructuras químicas de 4 fármacos diferentes, en donde está uno de los grupos funcionales más fáciles de reconocer a mi gusto, que es el grupo carboxilo, ¿sí? Siempre que haya un grupo carboxilo, sus propiedades van a ser ácidas. Eso no significa que no pueda haber otros grupos funcionales, pero bueno, cuando lo identifiquen ya saben que ahí tienen una propiedad ácida, ¿bien? En este caso son 4 fármacos que solamente tienen ese grupo funcional ionizable, y si ustedes buscaban en la bibliografía, iban a tener valores de pKa similares a los que observan en pantalla. Entonces ahora lo que les voy a pedir es que los ordenen según su carácter ácido.
como dato, todos ellos son los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, que bueno, tienen una característica, la mayoría de ellos, no todos, de ser compuestos ácidos, ¿sí? La podríamos explicar también en términos de, bueno, el medio inflamatorio suele tener un pH un poco más bajo que lo habitual, entonces es más fácil que lleguen a esas zonas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso seguramente se encarguen un poco más en la farmacoquímica 2, que hay toda una clase destinada a antiinflamatorios no esteroideos. Cinco, 4, 3, 2, 1. No más. Bueno, vamos a ver qué tal. Tatán, tatán. Muy bien, muy bien. La gran mayoría respondió correctamente, ¿sí? Y la forma de verlo acá era simplemente comparando los valores de pK. Sabíamos que todos eran ácidos, entonces no había ninguna trampa involucrada. Y antes habíamos comparado únicamente dos y habíamos dicho el de pKa más chico implicaba que iba a tener una Ka más grande, o sea que iba a ser el compuesto más ácido. Entonces en este caso el ácido mefenámico es el que tiene el pKa más chico. Después le seguían una peroxeno y diclofenac que tienen el mismo pKa, y el del pKa más grande era la indometacina, ¿sí? Por eso ese era el orden que había que seguir. Que sigue en cuanto a su carácter ácido. Muy bien, después tenemos otros 4 fármacos que, si bien también todos tienen únicamente carácter ácido, los grupos funcionales involucrados no eran los convencionales, solamente la oxacilina es la que tiene un grupo carboxilo aquí, pero si no, los otros 4 grupos son de los ácidos no tan reconocibles, ¿bien? Voy a empezar con la fenoftaleína, porque este lo vimos antes, era un grupo fenol, que habíamos dicho, a diferencia de los alcoholes clásicos, convencionales, alifáticos, los alcoholes aromáticos tenían una acidez relevante en términos de fármacos, ¿sí? Acá una pregunta que me acuerdo que surgió en la clase que di era, bueno, ¿por qué marcó este y no marcó el otro fenol? Bueno, tiene que ver, o sea, en este caso es totalmente indistinto, ¿sí? Yo porque quise marcar este, pero si marcaban este está bien. Lo que sí es muy, 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 muy poco probable que ocurra es que ambos fenoles se ionicen al mismo tiempo, ¿sí? La ionización de uno seguramente bloquee la ionización del otro, ¿sí? Entonces, en este caso, en molécula simétrica no tiene relevancia cuál marca. Vamos con la tolutamida. En la tolutamida pasaba algo de lo que, no me acuerdo el nombre, pero que alguien planteó antes, ¿sí? Tenemos acá una amina, perdón, no tenemos una amina, tenemos un nitrógeno, pero que está acompañado de un grupo sulfo a su lado, incluso después también de un grupo carbonilo en el otro, ¿sí? Entonces, en este caso, esta sulfamida tiene carácter ácido, porque ese nitrógeno, si pierde ese protón, logra resonar su carga negativa en este grupo y en este carbonilo parcialmente también, ¿sí? Entonces, de nuevo, sulfamidas, fenoles, grupos ácidos. El caso de la fenitoína o sea, uno podría pensar, bueno, tengo un grupo amida, pero en realidad a este grupo le podemos llamar diamida, porque si ya habíamos dicho que las amidas, como en el caso de la oxacilina, el nitrógeno al perder el protón lograba resonar la carga en un grupo carbonilo, en este caso aún más le va a convenir a ese nitrógeno perderse ese protón, porque tiene 2 grupos carbonilos a su lado, ¿sí? Todo este grupo es de grupo de fármacos llamados barbitúricos, que suelen tener todos este tipo de grupo funcional incluido en su estructura, ¿sí?
Acá lo que sí había que tener cuidado es que esta molécula no es simétrica, entonces este nitrógeno no es igual que este, entonces la acidez que podría llegar a tener esta amida es mucho menor a la que tiene esta diamida, ¿sí? No se confundan acá que acá no puede resonar la carga con estos anillos porque están alejados un carbono, ¿bien? Bueno, espero que se haya entendido, si no me lo dicen en el chat. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio que antes, con ordenar por carácter ácido estos 4 ácidos. Si hay dudas, por favor, me ponen en el chat sobre algo de lo que haya dicho. A ver. Bueno, se acabó, se cerró. Vamos a ver. Muy bien, la gran mayoría respondió bien. De nuevo, lo que teníamos que ver acá eran todos grupos ácidos, entonces el más ácido va a ser el que tenga el pKa más chico, que en este caso correspondía al grupo carboxilo de la oxacilina, ¿sí? Por más que tenga 2 grupos funcionales, este era el que iba ya a comandar su carácter ácido, ¿bien? Después entonces 2,7 es más chico que 5,4, 5,4 que 8,33 y 8,33 que 9,70, por eso este era el orden que había que seguir, que sigue el comportamiento ácido de estos 4 fármacos, ¿sí? Bueno, ya vimos ácidos, vayamos ahora a ver los 4 fármacos de esa lista que tenían algún grupo básico, ¿sí? Si bien 3 de ellos siguen teniendo grupos ácidos, como ya habíamos visto, la epinefrina tiene un grupo fenol, al igual que la amoxicilina, ¿sí? Dijimos que eran ácidos más fuertes que los alcoholes alifáticos convencionales, por eso acá este alcohol no está marcado porque no tiene propiedades ácidas relevantes en términos farmacológicos, ¿sí? Recuerden que acá, si bien son estructuras químicas, siempre lo tenemos que pensar, son fármacos ya aprobados, o bueno, en su defecto, potenciales fármacos, si estuviéramos desarrollando o tratando de encontrar uno nuevo, ¿sí? También acá tenemos amoxicilina y ampicilina, que tienen un grupo carboxilo, igual que la oxacilina anteriormente, y una amida, que también poseen características ácidas, ¿bien? Pero bueno, lo que introdujimos nuevo acá, nuevo acá, son las aminas, ¿sí? Tenemos en este caso 3 aminas diferentes, tenemos a una amina primaria, una amina secundaria y una amina ternaria, las 3 alifáticas, ¿sí? Muy bien, entonces ahora, solamente centrándonos en las aminas, en los grupos básicos, ordenamos según
basicidad. Esto no quiero que se confundan, no podemos decir ni que ampicilina, ni epinefrina, ni amoxicilina son únicamente compuestos básicos, no, porque no tienen solamente grupos básicos, relevantes farmacéuticamente. Mira, lo respondo antes de leerlo. Sí, sino que en ese caso los llamaríamos anfotéricos, ¿bien? Pero bueno, la pregunta apunta solamente a tener en cuenta ahora los grupos funcionales básicos. Bueno, por los números totales, siento que ya respondieron todos, pero vamos a dejar los últimos segunditos. Vamos a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. La gran mayoría respondió correctamente. Al inverso de lo que pasaba antes, el pKa lo teníamos que ver, bueno, justamente al revés. El compuesto básico con pKa más grande iba a ser, o es, el compuesto que tiene una basicidad mayor, en este caso, ¿sí? Lo pueden pensar al revés, si lo pasan a pKb, el pKb más chico va a ser el más básico, ¿bien? Entonces, la epinefrina con un pKa de 10 o un pKb de 4 es el compuesto más básico en comparación con clorpromazina con pKa de 9,3 o pKb de 4,7. Y la AMPI y la AMOXI, que es amina alifática primaria, tiene un pKa de 7,20 o un pKb de 5, no, de 6,8. Bueno, muy temprano para la matemática. No. Muy bien, muy bien. Ok, acá se termina el primer bloque. Si estuvieron atentos a la pantalla, habrán visto que si respondían bien o mal, les aparecía algo de puntuación. Bueno, no se los dije antes, pero esto es una especie de competencia, o sea, no hay premios, disculpen, coronavirus no lo permite, pero bueno, acá pueden ir también como para ustedes autoevaluarse, ver cómo van respondiendo, ¿sí? Y les digo ahora que también la velocidad suma más puntos también, no solamente responder bien, así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Repito, esto no cambia absolutamente nada, solo para, bueno, que se diviertan un poco también. Vamos entonces ahora con el módulo 2, que está más enfocado en lo que es cálculo de porcentaje de ionización, y es donde vamos a introducir la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Típica pregunta en todas las clases prácticas, si las ecuaciones van a estar en el parcial. Tenemos acá al jefe de la materia, así que él nos puede decir, pero yo creo que sí se les da. Lo que no se les indica es si son para ácidos o para bases, o qué significa X y qué significa 100 menos X. Eso es lo que tengo entendido, ¿bien? Pero, perdón, de nuevo perdí el chat, así que no estoy viendo, ya después lo busco. Así que espero que Freddy esté respondiendo por ahí. pero bueno, lo que coincidimos todos es que no queremos formar alumnos que sean excelentes calculadores, sino que sean personas pensantes. Por eso lo más importante para nosotros es que ese resultado que terminen informando tenga lógica, ¿sí?
Y es por eso que el ejercicio, no me acuerdo el número, perdón, uno de los ejercicios que tenía era buscar estructuras químicas, los valores de pKa, y predecir o estimar sin hacer cálculos a qué pH iban a encontrar en mayor proporción la forma más fácilmente absorbible, ¿sí? Recuerden que la vía más clásica de absorción de fármacos es la difusión pasiva a través de membranas, y eso claramente va a estar favorecido por la forma neutra de todos estos compuestos ácidos o básicos, ¿sí? Entonces, básicamente esa pregunta apunta a decir, bueno, ¿a qué pH va a predominar la especie neutra de los ácidos o bases que ustedes iban a tener ahí en esa lista? Entonces, lo que vamos ahora a simular es como, bueno, al menos una de las formas en que se resolvería este ejercicio, ¿bien? Primer paso, buscar la estructura química y los valores de pKa informados. Segundo paso, identificar grupos funcionales, ácidos y bases. En este caso, tenemos una N-alilsulfonamida, que habíamos ya dicho que eran ácidas, porque si ese nitrógeno perdía el protón, tenían la capacidad de resonar en este grupo, y acá incluso también un poco en este anillo, ¿sí? Y después teníamos, en este caso, una amina aromática que dijimos que era básica, pero que sus propiedades básicas eran bastante malas en comparación a una clásica amina alifática, porque estos electrones estaban menos disponibles, ya que están resonando en este anillo, ¿sí? En el caso de fármacos que tienen más de un pKa asignado, también el paso que sigue es, bueno, distribuir esos valores de pKa, y en este caso el pKa de 5 corresponde al ácido y el pKa de 1,6 corresponde a la base, ¿sí? Recuerden que en este caso, pKa muy chico significa pKb muy grande, y tiene lógica con lo que decíamos, que sus propiedades básicas eran bastante poco relevantes a nivel fisiológico, ¿sí? Porque, bueno, son bases muy débiles. ¿Bien? Entonces, nos vamos a centrar ahora solamente en el grupo ácido de este fármaco, y el primer paso que habría que hacer, según mi forma de verlo, es plantear el equilibrio en solución acuosa, ¿sí? El equilibrio que define este valor de pKa, o bueno, Ka para ser bien específico, ¿sí? Entonces, como es un ácido, en solución acuosa pierde un protón y genera iones hidrógeno. ¿Bien? Ok. Entonces, lo siguiente que yo planteo siempre hacer es la escala de pH. No puse los números para que no sea tan engorroso con tanta información, pero créanme que esto va de 0 a 14. Luego, un punto muy importante y que todos sabemos de antemano, es el valor de pH igual a pKa, ¿sí? Entonces, en esta posición, asumiendo que es 5,3, tenemos la condición en la que se cumple que el pH es igual al pKa de este ácido. Y que lo que sabemos nosotros, lo pueden comprobar también reemplazando la ecuación de Henzel-Hasenbach, que a pH igual a pKa, existe 50% de especie neutra y 50% de especie ionizada en ese equilibrio, ¿sí? Es decir, la concentración de ambas especies es exactamente la misma. ¿Qué significa eso? Que si me muevo de ese valor para arriba o para abajo, la proporción de la especie neutra ionizada va a ser diferente al 50%, ¿sí? Entonces siempre una va a ser mayoritaria. Entonces, bueno, veamos qué pasa. Empecemos yendo a pHs menores de pKa. ¿Qué sucede cuando yo bajo el pH? O cuando, sí, disminuyo el pH de una solución. ¿Qué es lo que ocurre en esa solución? Aumentan la cantidad de protones en el medio. Si a esto es un equilibrio y aumenta la concentración de uno de los productos, ese equilibrio va a estar desplazándose hacia la izquierda, por lo tanto, aumentará la especie neutra, en este caso, y disminuirá la especie ionizada. Es por ello que podemos decir que a pHs menores que pKa para los ácidos, siempre predomina la especie neutra. Ahora bien, si vamos para el otro lado, es decir, si ahora aumentamos el pH,
lo que vamos a estar haciendo en esa solución es disminuir la concentración de protones o aumentar la hidroxilos, como lo quieran ver. Si disminuyo la concentración de uno de los productos, ese equilibrio lo voy a estar desplazando hacia la derecha, por lo tanto, aumentando la concentración de la especie ionizada y disminuyendo la de la especie neutra. Y es por eso que para los ácidos a pH mayores que su pKa, la especie que predomina es la especie ionizada. Un dato más que podemos dar es que a pHs iguales a pKa más 2 y pKa menos 2, ya podemos empezar a estimar, tanto para ácidos como para bases, que una de las especies está al 100% y la otra se encuentra en el 0%, ¿sí? En el caso de los ácidos, a pH igual a pKa menos 2, la especie que va a estar en 100% o que podemos considerar en un 100% es la especie neutra, mientras que a pH igual a pKa más 2 es la especie ionizada. Entonces, como pueden ver, no necesitan más que ver una estructura, reconocer propiedades ácido-base de sus grupos funcionales, saber plantear el equilibrio en agua y después utilizar esta lógica ya para saber que si se les asigna un pH en esta posición, sí o sí les va a tener que dar más alta la concentración o el porcentaje de la especie neutra si son compuestos ácidos, ¿bien? Incluso si se les da por acá, ustedes ya pueden saber, como estoy muy por debajo de pH igual a pKa menos 2, que seguramente ese resultado les tiene que dar cercano al 100%. Pero bueno, si bien no los queremos supercalculadoras, le vamos a hacer calcular, así que vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio numérico, ¿sí? Entonces, tenemos el valor de pKa, se les va a dar un valor de pH, acá voy a hacer un ejemplo de los que estaban en la guía también. Sabemos que esta es la ecuación de Henson-Hasenbach para ácidos, donde X es igual a la especie ionizada y 100 menos X es la especie neutra. Voy a ir paso por paso, me molesta no poder ver el chat. Por las dudas que estén preguntando algo, así que voy a... Perdón, sé que es desprolijo, pero lo quiero poner de nuevo. Bueno, no hay forma, disculpen, no puedo ver el chat. Bueno, entonces, vamos a reemplazar, sí, entonces tenemos el valor de pH, es igual a 1, el valor de pKa, que es igual a 5,3, simplemente después restamos 1 menos 5,3 menos 4,3, pasamos el logaritmo del otro término y entonces pasa como 10 a la, ¿sí? En este caso 10 a la menos 4,3. Pasamos lo que está dividiendo multiplicando, hacemos propiedad distributiva de la multiplicación, de la resta en este caso, juntamos las x, resolvemos esa suma, pasamos lo que está multiplicando, dividiendo para despejar la x y de esa forma nos dice que x es igual a 0.005% y que 100 menos x entonces es 99,995. Bien, ¿tiene lógica con lo que habíamos dicho anteriormente? Veamos, ¿en qué pH estamos? Estamos a un pH menor que pKa, ¿sí? pH de 1. Estamos en esta posición, habíamos dicho que los ácidos en pH menores a pKa predominan la forma neutra. Incluso habíamos dicho que a pHs iguales a pKa menos 2, perdón, menores a pKa menos 2, esa concentración o ese porcentaje estaba cercano al 100%, y bueno, efectivamente, la forma neutra no solamente que está mayoritariamente, sino que también está bien cercana al 100%. ¿Sí? Bien. Había otros dos pHs que se les indicaba en ese ejercicio, y uno de ellos era pH igual a 5,3. Elegí este ejercicio, este ejemplo, porque justamente pH 5,3
casi que ni haría falta hacer el ejercicio, ustedes si se lo piden lo hacen igual, pero bueno, ustedes ya también de antemano pueden saber qué resultado tienen que obtener. Porque ¿qué es 5,3 en este caso? El valor de pKa de este ácido. Por lo tanto, a pH igual a 5,3, ya saben de antemano que X le tiene que dar 50 y 100 menos X también le tiene que dar 50%. ¿Por qué? Porque estoy a pH igual a pKa. El tercer pH que se les indicaba era pH 7,4, pH plasmático. pH 7,4, estamos a pH mayores a pK, o sea que de antemano ustedes ya pueden saber que sí o sí la especie ionizada, porque es un ácido, le tiene que dar mayoría, e incluso estamos 2 unidades por encima del valor de pK, por lo tanto, era lógico pensar que el X les tenía que dar cercano, o sea, la especie ionizada tenía que ser cercano al 100% y la especie neutra cercano a 0. No tengo el resultado en mi mano, pero seguramente les da 99.7 y algo, creo que era, y 100 menos X 0.3 casi. Lo pueden ustedes chequear realizando exactamente lo mismo que ven acá, lo único cambiando el valor de pH por 7,4 en este caso, o 5,3 para este. Bueno, espero que no haya sido mucha información muy de golpe. Ahí, ahora bueno, ahora veo el chat, dice Milagro, si parece compuesto hay que hacer el procedimiento con los 2 pKa. Tranquilamente lo puedes hacer, sí. ¿Cómo es? Te va a servir también para practicar. Ahora vamos a ver un ejemplo. Recuerda que la amina esta es una amina aromática básica. Entonces ahora vamos justamente a hacer un ejemplo con una base, ¿sí? Cómo se resuelve este mismo ejercicio, pero para bases. Si bien esta no estaba en ese listado, después la tienen en el último ejercicio del seminario, que es la procaína. De nuevo, tienen que buscar la estructura química, el valor de pKa. Esperen, antes, en el chat, ¿alguien quiere hacer de mi voz? ¿Alguien se anima a resolver, a hacer toda esta secuencia que yo les expliqué antes? ¿Alguno de los alumnos? Yo dejo activo mi micrófono y los voy guiando si se equivocan, no se preocupen. Sí, como dice ahí, si no, él ya puso, Alfredo hizo un, ¿cómo se llama esto? Exacto. A ver, ¿algún valiente? ¿Alguna valiente? Hay que hacer el mismo cuadrantito que antes. Bueno. ¿Se durmieron todos? A ver, vamos a activar. Pobre Nicolás, está sufriendo y yo no puedo activar el coso. Denme un segundo. No estaría pudiendo. Dale tiempo que se maquille. No, pero no puedo hablar porque mi hermosa compu tiene rota el micrófono. Pero le digo por el chat si sirve. Se ha escuchado todo. Bueno, ahí chicos cambié la configuración, sí, ahí había alguien que se reía, perdón, no avisé, pero bueno, ¿cómo es? Nico, no sé, a ver si quieren, no sé qué dice el capo acá, si quiere que busquemos a otro que hable o si habla por chat, como quieran.
Ahora les permití a ustedes habilitar sus micrófonos cada uno. Por favor, no los activen todos juntos, porque va a ser un caos. Fíjese entonces, bueno, Nico si no tiene, fíjese Milagros si puede activar su micrófono. Ahora no me digan que todos tienen el micrófono roto. Igual que Milagros, Freddy, porque hay 3 Milagros por lo que veo. Otermin, Perioti y Smika. Milagros, ¿estás ahí? ¿Puedes activar tu audio? Hola. Bueno. ¿Algún otro valiente, si no, que active el audio ahora y explique conmigo? ¿Nadie? No, no hay o sea, no se preocupen que no los vamos a retar si responden mal, y es momento de equivocarse ahora, justamente. Bueno. Bueno, si no, Nico me va ayudando con el chat, de última, ya que no hay ningún otro valiente. Ok, bueno. Entonces, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer cuando teníamos la estructura y un valor de pk? ¿Qué hacíamos? ¿Qué tenías que identificar primero? Perfecto. En este caso, bien, me está diciendo ahí que habría que ver si es vacío base, y por el grupo amina terciaria es una base. Perfecto. La proteína es una base, una amina ternaria, como dice, con un único pK, entonces no había mucha vuelta para asignarlo en este caso. Perfecto, entonces, ya identificamos que es una base, ¿bien? Entonces, ¿qué era lo primero que yo planteaba que hagan? Muy bien, ya se aceleró un paso. Vamos con todo el cuentito. Entonces, lo primero era plantear el equilibrio en agua. Como es una base, acepta protones, ¿sí? Entonces se ioniza y genera hidroxilos en el medio, ¿bien? Entonces ahora sí vamos con lo que vos planteas. Antes, lo primero que marcábamos acá para tener como referencia era en la escala de pH, exacto, pH igual a pK, ¿qué pasaba? Para cualquier sustancia, sea ácido base, pH igual a pK, está ahí escrito, 50% tanto, exactamente, de la especie neutra como de la especie ionizada. Bien, entonces ahora sí, vos Nico elegí para qué lado querés moverte. ¿Vamos para pH igual a mayores o menores que pK? Bueno, como la cosa está hecha al revés, te voy a generar actuar de dictador y voy a decir, no, vamos a cosa. Vamos a pH menores a pK, a ver qué pasa. Porque si no, no puedo. Así que bueno, ¿qué pasa a pH menores que pK en el equilibrio? Que aumenta, que disminuye primero. ¿Qué es lo primero que se te viene en la cabeza que pasa?
Bien, él dice ahí que aumentará la especie ionizada. ¿Cómo lo podríamos explicar también? Si yo disminuyo el pH, o por qué, está bien, está perfecto, pero si yo disminuyo el pH, en este equilibrio lo que pasa es que estoy aumentando los protones, por lo tanto los hidroxilos disminuyen. Esto iba a contar el cuentito. Perfecto, Daniel. Entonces, si disminuyen los hidroxilos, ahí es cuando podemos decir que este equilibrio se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, ahora sí, podemos decir lo que decía Nico, que aumenta la especie ionizada y disminuye la especie neutra, ¿sí? Entonces, para las bases, a pH menores que pKa, siempre predomina la especie ionizada. ¿Bien? Entonces, ahora sí, vamos para el lado que vos habías elegido, Nico. ¿Qué pasa con este cuentito? Si vamos a pH mayores que pKa. Exactamente, ahí dice que aumentan los hidroxilos. Entonces, exactamente, a la izquierda se desplaza, no a la derecha. Exactamente, ¿sí? Entonces, como estoy moviéndome a pH mayores que pKa, estoy disminuyendo la concentración de protones o aumentando la del hidroxilo en el medio, exactamente el mismo pensamiento. Por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda y en ese caso aumentará la especie neutra y disminuirá la especie ionizada, y por eso para las bases a pH mayores que pKa siempre predomina la especie neutra. ¿Bien? Perfecto. ¿Te acordás cuál era el último dato que también teníamos simplemente así con esta información sin hacer ningún cálculo? Había algo más que podíamos estimar de antemano. Sabemos que a pHs mayores o menores a pKa más menos 2, ¿qué ocurría? Exacto, podemos suponer o podemos predecir que una de esas dos especies va a estar en su 100% y la otra en un 0%, ¿sí? Muy bien, entonces él me dice que a 10,9 podemos decir que hay casi 100% de especie neutra y a pH 6,9 o menores podemos asumir que hay prácticamente 100% de la especie ionizada. ¿Bien? Genial, Nico, gracias. Vamos a ver ahora si todos los que no hablaron es porque no entendieron o porque eran tímidos, porque hay pregunta relacionada a esto. Así que volvemos al Poleb a responder. A eso háblelo con el jefe. Yo ahí no me puedo meter. Podemos poner presión entre todos acá si querés, pero más que eso no puedo. Después también me gustaría que me digan si ven las imágenes bien en Poleb. Muy bien, gracias Daniela. O Milagros.
O Daniela Milagros. Bueno, sí, la verdad que fue medio temprano la clase hoy, pero bueno, creíamos que íbamos a tener mucha gente. Muy bien, se cerró la pregunta. Lo de los dólares, Nico, hablarlo también con el señor Alfredo Quevedo. Vamos a ver qué tal las respuestas. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. La mayoría respondió correctamente. Medio que Nico también nos dio una ayuda antes cuando dijo que entonces a pHs mayores que 10,9 iba a estar únicamente la especie neutra. Bueno, primero piénsenlo así, era una base, entonces si aumentaba el pH significaba que esto aumentaba, por lo tanto el equilibrio se iba hacia la izquierda, o sea que esta especie iba a aumentar, ¿sí? Y sabíamos que a pH igual a pK más 2, en este caso, como lo estábamos subiendo, y podíamos considerar 100% la especie neutra. Entonces, es por ello que a pHs mayores a 10,9, seguro la absorción va a ser máxima porque voy a tener 100% de esta especie, ¿bien? Vamos a ver por qué las otras no. ¿La forma neutra predomina pH 1? Bueno, no. Si disminuyo el pH, el equilibrio se desplazaba hacia la derecha, por lo tanto iba a predominar sin lugar a dudas esta especie en un 100%. A todos los pH predomina la neutra. Todo lo contrario, todos los pH estos están abajo del valor de pKa y es una base, por lo tanto siempre va a predominar en estos 3 pHs la especie ionizada. Y esta es la trampita que tenía, que dice solo predomina a pH 1 y la forma ionizada no predomina solo a pH 1, sino que también a 5,4 y 7,4, ¿bien? Y bueno, esto estaba correcto como lo expliqué al inicio. Vamos a verificar ahora. Vamos a resolver un ejercicio de Henson-Hasenbach, pero ahora para bases, ¿sí? Como es una base, entonces usamos la otra ecuación con 100 menos x arriba y x para abajo, donde 100 menos x sigue siendo la especie neutra y x sigue siendo la especie ionizada, ¿bien? El pH que les estoy pidiendo que resuelvan en este caso es 7,4, ¿sí? Entonces si vemos de antemano ya sabemos que estamos a pH menores que pKa, por lo tanto la especie ionizada nos va a tener que dar mayor que la especie neutra, ¿sí? Entonces ya de antemano tenemos eso en la cabeza. Entonces ahora sí empezamos a resolver. pH 7,4, pKa 8,9. Restamos, nos da menos 1,5. 10 a la menos 1,5 nos da 0,316. 0,0316, acá paso la x multiplicando, juntamos las x, sumamos, dividimos, y ahí nos da que x, o sea especie ionizada, es de prácticamente 97% y la especie neutra de un 3%, ¿sí? ¿Tiene lógica? Sí, porque ya sabíamos que de antemano nos tenía que dar mayoría la especie ionizada porque era una base, ¿sí? Y porque estamos a pHs menores que pKa. Bien. Bueno. Antes de pasar al bloque 3, en la guía tienen un montón de ejercicios respecto a esto. No me acuerdo cuántos fármacos eran, pero eran varios. Y a todos lo tenían que hacer a 3 pHs diferentes. Incluso algunos tienen más de un pKa asociado, así que, como la pregunta de, creo que era Daniela también, anteriormente lo pueden hacer con todos los grupos funcionales, sobre todo para practicar en el momento del parcial, y para mi gusto, además de lo numérico, también bueno, esto de predecir de antemano qué les tiene que dar, porque es súper fácil olvidarme si esto era neutro o ionizado en un momento de nervios como puede ser el parcial, o de meter un dedo mal en la calculadora, ¿sí? Entonces, piensen antes de informar un resultado, por favor. Y recuerden que esto no son ni manzanas ni peras, sino que son porcentajes, ¿sí? Los resultados siempre las unidades, recuerden ponerlo, ¿ok? Voy a comentarles los aspectos generales relacionados a la resolución de la actividad 2.4 del seminario número 1 de ionización de fármacos.
Para resolver dicho ejercicio, ustedes tenían que leer unos fragmentos extraídos del libro Farmacología en Diagramas y observar también justamente el diagrama que acompañaba a esos fragmentos, que es el que ustedes también pueden observar en esta presentación. Pero de todo eso, de todo esto que vemos incluso, para la resolución del ejercicio en realidad ustedes tenían que centrarse en los procesos que ocurren en lo que yo aquí estoy encerrando con este círculo rojo. Y no vale burlarse del diagrama que hice yo, estoy tratando de simplificar de la siguiente manera. Bien, lo primero que teníamos que hacer era identificar las propiedades ácido-base de los fármacos que íbamos a tener que comparar, que en este caso eran lidocaína y procaína. Bueno, en ambos casos tenemos grupos amina terciarias, por lo tanto podemos decir que tanto lidocaína como procaína son bases. Por ende, de ahora en más nos vamos a centrar en el equilibrio de ionización de bases, ¿ok? No vamos a pensar en ácidos, al menos en este ejercicio. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos el exterior, es decir, podemos pensar que esto es un vaso sanguíneo donde se encuentran los anestésicos locales, digamos, luego de su administración. Tenemos aquí la membrana del axón, donde se encuentra el blanco terapéutico de los anestésicos locales, que son los canales de sodio, y aquí tenemos el interior axonal. Bien. Lo que les decía en el fragmento, y también les mostraba el diagrama, es que para ejercer la acción, los anestésicos locales necesitan ir desde el exterior hacia el interior del axón. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a pensar, bueno, cuál de estas dos especies, la especie neutra o la especie ionizada, es la responsable de atravesar las membranas biológicas. Y bueno, ya lo habíamos visto también un poco en la clase anterior, que la especie responsable o la especie que tiene la capacidad de atravesar las membranas por el principal mecanismo de difusión, que justamente es la difusión pasiva, es la especie neutra, mientras que la especie ionizada no tiene capacidad de atravesar membranas. ¿Bien? Pero lo que también ustedes podían saber de este fragmento y del diagrama era que la especie responsable de inactivar los canales de sodio, es decir, de actuar en el blanco de acción de los anestésicos, no es la especie neutra, sino que es la forma ionizada de los anestésicos locales. ¿Bien? Entonces, estos eran los principales aspectos o características que ustedes tenían que conocer. Primero, que tanto lidocaína como procaína son bases. Luego, que la especie responsable de atravesar membrana era la especie neutra, o es la especie neutra, pero que luego la especie responsable de actuar e inactivar los canales de sodio, el blanco terapéutico de los anestésicos, es la especie ionizada. ¿Bien? Veamos entonces la primera pregunta. La primera pregunta era, básicamente, ¿por qué lidocaína es más potente que procaína? Para ejercer su acción, los anestésicos locales deben ingresar al axón. ¿Sí? Es lo que acabamos de decir. No van a poder actuar en el blanco terapéutico hasta tanto no logren atravesar la membrana axonal y llegar al interior del axón para luego sí acceder a los canales de sodio. Ya dijimos también que la especie que atraviesa esas membranas es la especie neutra, por lo tanto podemos saber que a igual concentración administrada, esto es importante, recuerden que para evaluar potencia uno siempre administra o tiene que pensar al menos en que estamos administrando la misma cantidad de ambos fármacos, bueno, de la n cantidad de fármacos que esté comparando. ¿Bien? Entonces, a igual concentración administrada, el fármaco que logre acceder al axón en mayor proporción será que tenga mayor capacidad para bloquear el blanco terapéutico, ¿sí? Es decir, en este caso los canales de sodio, y por lo tanto va a tener mayor potencia. ¿Sí? Recuerden esto, no puede la forma iónica actuar externamente sobre los canales de sodio. Sí o sí, la forma ionizada va a poder ser capaz de unirse al blanco una vez que esté dentro del axón. Bien, por lo tanto, repetimos, el fármaco que en mayor proporción logre atravesar la membrana va a ser el que luego de ionizarse pueda inactivar los canales de sodio. ¿De acuerdo?
Entonces, para analizar la primera pregunta, nos tenemos que centrar entonces en ver quién tendrá mayor capacidad de ambos fármacos de acceder al interior del axón. Ya dijimos que tanto lidocaína como procaína son bases, por lo tanto, nosotros también podemos, incluso antes de hacer cálculos, predecir cuál forma va a predominar al pH fisiológico, ¿sí? Que en este caso, bueno, que es 7,4, ¿bien? Entonces lo que plantea acá es de la forma en que lo veníamos pensando en la clase anterior, la escala de pH de 0 a 14, marco acá el pH de trabajo, ¿sí? Que es el pH fisiológico de 7,4 y los valores de pKa tanto de lidocaína como de procaína. Podemos ver acá, bueno, recuerden que para el caso de las bases, a valores de pH menores a pKa, la forma que predomina es la forma ionizada, mientras que a pHs mayores de pKa, la forma que predomina es la especie neutra, ¿sí? Recuerden también que esto no hace falta que se lo sepan de memoria, planteando el equilibrio ácido-base, ustedes podían llegar también a esa conclusión, repito, sin necesidad de memorizar absolutamente nada, ¿bien? En este caso, el pH de trabajo es menor a ambos pKa, ¿sí? Tanto al de lidocaína como al de procaína. Bien, entonces para ambos anestésicos locales, la forma que predominará es la forma que no tiene la capacidad de atravesar membranas biológicas, ¿sí? Va a predominar la forma ionizada de ambas. Sin embargo, lo que también podemos ver es que el pH fisiológico es mucho más bajo que el pKa de procaína en comparación al pKa de lidocaína, ¿sí? 7,4 es mucho más chico de 8,9 que de 7,9, ¿bien? Por lo tanto, incluso visualmente, observen cómo podemos notar eso, que va a haber en estas condiciones mayor proporción de especie neutra de lidocaína que de procaína, ¿bien? Entonces, hasta este momento, y sin hacer ningún cálculo, ustedes ya tendrían una forma de explicar por qué la potencia de lidocaína es mayor. ¿Bien? Porque va a haber mayor cantidad de especie neutra y por lo tanto mayor cantidad de especie capaz de atravesar la membrana axonal para luego llegar al blanco de acción. Pero veamos ahora con números, ¿sí? Resolvamos. Para eso, ¿qué necesitamos? La ecuación de Henderson-Hassenbach para bases, donde sabemos que X es la especie ionizada y 100 menos X la especie neutra. Y entonces reemplazando y haciendo todos los cálculos, esto no lo agregué porque, bueno, tienen explicado en la clase anterior cómo se resuelve. Podemos obtener los siguientes resultados, que para lidocaína va a haber aproximadamente un 76% de especie ionizada y un 24% de especie neutra a pH 7,4, mientras que para procaína va a haber un 97% de especie ionizada y tan solo un 3% de especie neutra. Bien, entonces lo que habíamos predicho, ahora lo podemos ver con números y efectivamente la cantidad o la proporción de especie neutra para lidocaína será mayor que para procaína a pH fisiológico y por lo tanto mayor cantidad, mayor proporción de lidocaína va a lograr atravesar las barreras biológicas, la membrana biológica del axón y por lo tanto mayor será su potencia porque mayor cantidad logrará acceder al blanco terapéutico. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a responder la segunda pregunta. ¿Por qué procaína sería más potente si ahora no consideramos la difusión membranal? ¿Sí? La forma quizás de pensarlo es, bueno, en lugar de administrarlo por otra forma, lo administro directamente al interior del axón. Si eso ocurre, entonces me tengo que olvidar del proceso de difusión y ahora solamente centrarme en el hecho de que la especie que actúa en el sitio de acción de los anestésicos locales es la especie ionizada. ¿Bien? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es pensar, bueno, cuál de estas dos especies va a tener mayor cantidad de especie ionizada al ser administradas en la misma proporción, ¿bien? Porque sabemos que a igual concentración administrada, entonces el fármaco cuya proporción de especie ionizada sea mayor será el que tenga mayor capacidad de bloquear los canales de sodio y por lo tanto mayor potencia, ¿sí? ¿Necesitamos hacer muchas otras cosas ahora? Absolutamente no.
¿sí? No tenemos que hacer absolutamente nada, porque nosotros ya predijimos que a ese pH predominaba la forma ionizada de ambos, y también predijimos que como el pH era mucho más bajo que el pK de procaína que para lidocaína, iba a haber mucha mayor cantidad de especie ionizada de procaína que de lidocaína. Y no solo que lo predijimos, sino que también hicimos los cálculos y corroboramos que había un 97% de especie ionizada para procaína contra un 76% de lidocaína. ¿Bien? Entonces esto explica por qué, si nos olvidamos del proceso de difusión membranal o de pasaje a través de membrana, del proceso de absorción, la procaína se vería mucho más activa, ¿sí? Entonces, como conclusión, ustedes para resolver este ejercicio tenían primero que identificar propiedades ácido-base de los fármacos. Ya dijimos que eran bases en este caso porque eran en ambos fármacos tenemos un grupo funcional, amina terciaria. También sabíamos que íbamos a tener que tener en cuenta que para ejercer la acción los anestésicos locales deben ingresar al axón y que la especie que lograba hacerlo era la especie neutra, no la ionizada, pero que una vez adentro la especie responsable de inactivar los canales era la especie ionizada de los fármacos. Por eso, para resolver o para responder la primera pregunta nos tendríamos que basar o centrar en el proceso de difusión o de absorción y por lo tanto concluir que a igual concentración administrada, la lidocaína logra acceder al axón en mayor proporción que la procaína porque el porcentaje o la proporción de especie neutra es mayor. Lo pensamos, lo predijimos y también lo calculamos. Sí, era 24% contra un 3%. Por lo tanto, como logra atravesar más, va a tener mayor acceso a ese blanco terapéutico y mayor capacidad de bloquearlo y por ende mayor potencia. Por otro lado, si nos olvidábamos del proceso de absorción, es decir, del proceso de difusión membranal, y lo pensábamos como, ok, lo estoy administrando directamente al interior de la membrana, teníamos que ahora centrarnos en el hecho práctico de que la especie ionizada es la responsable de inactivarlo. Y entonces, a igual concentración administrada y sin considerar el pasaje a través de la membrana axonal, el porcentaje de especie activa para procaína, lo predijimos y lo calculamos, era mayor que para lidocaína y por lo tanto ella ahora iba a tener mayor capacidad de bloquear los canales de sodio y por lo tanto mayor potencia en estas condiciones. Bueno chicos, espero que haya sido claro. Cualquier duda, cualquier consulta, me escriben a mí por privado o a cualquiera de los otros profes por aula virtual o a través de los mails. Bueno, hasta la próxima.